Bueno, siguiendo con la puntualidad, nos queda 1 minuto. ¿Están cómodos? ¿Tienen agua? Comenzamos pues. Aunque más tarde, a las 7 de la noche, hay una ronda de poesía, que mejor manera de terminar un congreso que la poesía. Pero oficialmente esta primera jornada del congreso se cierra con una mesa de debate que nos habla de una de las emociones más arraigadas en el ser humano y que se ha vuelto compañero de todos nosotros en la actualidad. No es el odio, como ahorita, es el miedo. El miedo que nos ayuda a sobrevivir. Vamos a esperar que esas personas que están llegando entren y se sienten. Para que no se pierdan nada. Retomo. Esta primera jornada del Congreso se cierra con una mesa de debate que nos habla de una de las emociones más arraigadas en el ser humano y que se ha vuelto compañera de la actualidad, el miedo. El miedo que nos ayuda a sobrevivir como especie animal que no está dotada de grandes colmillos, ni garras, ni piel gruesa y peluda que la proteja. El miedo que nos fascina de niños y nos produce placenteros escalofríos cuando se convierte en literatura o en cine. Pero también el miedo que nos tiraniza cuando se entrona en la sociedad y nos empuja a unos contra otros. Para hablar de ello están esta tarde con nosotros la escritora argentina Claudia Piñero, narradora, guionista de televisión y dramaturga, autoras de novelas como Elena sabe, que la hemos visto en Netflix, y La muerte ajena, galardonada con el premio Sor Juana Inés de la Cruz y el premio Dashiell Hammett de novela negra. Tenemos a la escritora y referente del periodismo puertorriqueño Wilda Rodríguez, galardonada conmigo, porque soy su esposa y no la voy a negar, y menos en público, y autora de novelas negras como El cartel del papel y Las Vivianas, y el escritor español y amigo José Manuel Fajardo, narrador, periodista y poeta, autor de novelas como Odio y Mi nombre es Jamaica, galardonado con el premio Espartaco en España y el premio Alberto Benaveniste en Francia y programador de este congreso y de los 2 congresos anteriores. Cedo la palabra al moderador de este debate, el escritor español Ignacio Ferrando, novelista, ensayista, profesor de la Escuela de Escritores de Madrid y premio Vargas Llosa de Relatos. Tenemos, como en todos los otros debates, 40 minutos para conversar y 20 para preguntas. Ustedes disponen de ellos como quieran, pero cuando falten 5 minutos les voy a avisar para que vayan cerrando. ¿Está bien? Muy bien, soy muy consciente y me está entrando ya el temor de la temporalidad que ha subyugado a todos los que estaban en los debates. Bueno, en el año 1966 la editorial sudamericana publica un libro icónico de relatos, ¿no? Todos los fuegos, el fuego, de Julio Cortázar. En este relato, el escritor argentino plantea la idea de 2 triángulos amorosos que se repiten en el tiempo. Digamos, uno de los triángulos amorosos tiene lugar durante la Roma antigua y el otro tiene lugar en el París, un París relativamente contemporáneo, y ambos triángulos están unidos por un fuego expiatorio que los une, ¿no? Cuando organizamos esta charla, planteamos llamarla Todos los miedos el miedo, porque de alguna manera todos los miedos contemporáneos en realidad son también los miedos de ayer, ¿no? Digamos que ahora mismo los miedos son muchos, ¿no? Las incertidumbres económicas y de todo tipo, la exposición constante a redes sociales, ¿no? Esta suerte de espionaje y de tráfico con nuestros datos, esta sensación de colapso mundial que tenemos, ¿no?
Quizá no existan tantos miedos, ¿no?, como personas y como épocas, sino que estos miedos vayan cambiando y sean algo de carácter simultáneo, compartido, estructural. Bueno, me gustaría empezar un poco por aquí, por el tema de los miedos, ¿no?, y cómo los miedos evolucionan y cambian, ¿no? Planteándoos una primera pregunta a los tres sobre esta idea, ¿no? ¿Creéis un poco que los miedos contemporáneos son nuevos o solo son formas de miedos antiguos, ancestrales? Voy a dejar que seáis un poco vosotros los que vayáis tomando, según vayan ocurriendo por vuestro cerebro, ideas y vayáis tomando la palabra. No sé. ¿Quién quiere empezar? Venga, Wilda. Buenas. ¿Cómo están todos? Mire, yo soy puertorriqueño, soy la puertorriqueña de este junte. Y como la puertorriqueña de este junte, me corresponde dar de nuevo la bienvenida una vez más a Claudia, a Ignacio, a José Manuel, que ya es puertorriqueño para autonomacia. Bienvenidos particularmente a este espacio del Centro de Bellas Artes. Miren, señores, este café teatro se llama Monero, y es porque lleva el nombre de uno de nuestros boleristas más famosos y más prolíferos y más queridos, José Luis Monero. Así que extender el Congreso a este espacio ha sido un acierto que yo considero que es, porque para mí esta es mi casa prácticamente, aquí yo he hecho barbaridades en este escenario, pero realmente es un acierto. Así que gracias a Monero por tenernos aquí y gracias a ustedes por estar en Monero. Así que, mira, el miedo anda suelto. El miedo sí anda suelto. A la incertidumbre, a la pérdida, pues, a la guerra, a la violencia, a la dictadura, al autoritarismo. O somos unos miedosos o los tiempos están de miedo. Eso es lo primero que tenemos que decir. ¿Somos miedosos o es que los tiempos están de espanto? Hay un miedo que nos concierne de cerca a los de América Latina y el Caribe, y es el que representa Estados Unidos y Donald Trump, y eso lo sabemos todos. Yo no puedo venir aquí a decir otra cosa que sea lo que nos concierne más directamente para que vean lo que es el miedo desde aquí. Desde aquí el miedo, aunque sea el mismo miedo, se ve distinto. La política de terror de Donald Trump contra los inmigrantes nos ha tocado demasiado cerca. Se trata del miedo a salir a la calle y hablar español. ¿Sabe lo que es eso? El miedo a salir a la calle y hablar español. Algo tan sencillo, tan cotidiano. Mi hija en Nueva York sabe lo que es, porque mi hija vive en Nueva York y mi hija me dice todos los días, mira, allá afuera está duro, duro, duro. Así que no es una cosa que no nos afecta. Los puertorriqueños, aunque tenemos la ciudadanía estadounidense, no estamos exentos de este miedo. Por la pinta y por la lengua. Los gringos distinguen hasta los rubios de ojos azules, que son puertorriqueños, o que son mexicanos, o que son españoles. Los distinguen, no son como ellos. Los rubios de ojos azules, ellos son diferentes. Y el acento nuestro, el acento puertorro, como le decimos en Puerto Rico, es un acento que es inconfundible. Aunque hablemos en inglés, podemos tener un inglés perfecto y siempre se nos zafa. Siempre se nos zafa. Estados Unidos es el segundo país con más hispanohablantes del mundo, casi 60 millones de personas. Y supera países como Colombia, el mismo España, lo supera en hispanohablantes. Así, 6 millones son puertorriqueños, para que sepan. Pero veamos una cosa, el autoritarismo no solo requiere de líderes autoritarios, requiere de ciudadanos autoritarios que consideran su superioridad y derechos como naturales. O sea, ellos son superiores. Los que normalizan que se castigue
a quienes consideran su amenaza, normalizan la violencia, la justifican como restauración del orden, control fronterizo, seguridad ciudadana, eficiencia en el gobierno en manos firmes, dictadura, de cualquier manera, dictadura. Para 1950 la población, y ustedes tienen que saber que yo soy periodista, se nota, ¿verdad? Para 1950 la población blanca de Estados Unidos, en su mayoría descendientes de ingleses, alemanes, irlandeses, italianos y polacos, constituía el 90% del total de la población. Eso fue hace 80 años atrás, menos de 80 años atrás. Ahora mismo está en el 60%. Y se espera que para el 2045 por ahí sean menos del 50%. Ese es, o sea, ellos también parten del miedo. Lo que pasa es que el miedo de ellos es letal. Es letal. Ellos tienen miedo a perder el poder en su propio país. ¿Y cómo lo pierden? Miren, lo pierden con nosotros. Porque son los hispanohablantes, son los latinos en Estados Unidos, la minoría más grande y la que sigue creciendo a pasos agigantados. O sea, nos pueden decir que ellos nos pueden decir que somos conspiradores para reemplazar la hegemonía de la raza blanca a nivel mundial, que eso está pasando no solamente en Estados Unidos, está pasando en todo el mundo. Y esa es la teoría que alimenta Donald Trump en América y que él ha jurado revertir cueste lo que cueste. Que un psicópata sea el líder autoritario de esa inminente minoría no es extraño, no es nada de extraño. Es lo que pasa cuando un sector tiene la mayoría y el poder y se intensifica la amenaza de que lo pierda. Eso es lo que pasa. Se paniquea. Nosotros decimos en Spanglish, se paniquea. Se paniquean porque dejarán de ser la mayoría en su país para siempre. Una vez dejan de ser mayoría, pueden estar seguros que van a dejar de ser mayoría para siempre. Y las primeras víctimas de la política fascista son los inmigrantes que hablan español, que hablamos español. La población blanca se siente amenazada, cree que son superiores a nosotros y con un poder absoluto, y va a dejar de tenerlo. O sea, tiene miedo, pero es un miedo bien peligroso para todos, para nosotros los hispanohablantes, para los latinoamericanos, para el mundo entero. Es muy, muy peligroso. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar como escritores, como periodistas, es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos corresponde hacer para combatir el miedo? Porque es el miedo a lo que somos. Y ese miedo hay que combatirlo de alguna manera. Es como el ejército, la guerrilla de la palabra, nos corresponde apalabrar el miedo y la ofensiva al miedo. Miren, ustedes tienen que haber escuchado esto antes. Dice, la perra que lo parió está otra vez en celo. Eso lo dijo. Es una advertencia hecha en 1947, plena guerra mundial, segunda. Y lo dijo un escritor, el dramaturgo alemán Bertolt Brecht, y se refería por supuesto a Hitler. Advertía lo que hemos visto, que el totalitarismo no para, tiene picos, pero sigue trabajando. Hasta hace poco se debatía la teoría de que los escritores, ustedes, muchos de los que están aquí, no fueron ni son lo suficientemente políticos para afrontar el reto que representaba Hitler o cualquier dictador autoritario a la libertad de las palabras, que es el tema de este Congreso. Todavía se discute si se ha diluido el rol que tenía el escritor en los asuntos de sus países.
y si se ha diluido el rol que tiene en los problemas del mundo entero. Si los intelectuales deberían estar haciendo la diferencia del mundanal ruido de las redes sociales. Eso se discute, eso se está discutiendo. Y a mí me encantaría escuchar lo que tienen que decir aquí los compañeros. Me gustaría saber qué piensan ustedes de eso. ¿Estamos cumpliendo con ese rol? ¿No estamos cumpliendo? ¿Se está dando? ¿No se está dando? ¿Qué está pasando? Me atrevo a decirles lo que pesan estos congresos. Estaba diciéndole a José Manuel ahorita lo que pesan estos congresos en la historia política del mundo. ¿Ustedes creen que no? Pero sí. Sí. Es más, yo quisiera y aprovecho que es el primer día del Congreso. Quisiera que en esta jornada saliera un pronunciamiento contra la amenaza fascista que enfrentamos en el mundo. Yo creo que nos corresponde, como lo han hecho en otros congresos. Miren, en 1937 se dio el Congreso Internacional de Escritores. Gracias. ¿Qué están aplaudiendo? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Okay. Pues se dio el Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura en medio del asedio de Hitler, Mussolini, Franco. Fue en Valencia, todavía citado como el congreso más importante de escritores que se ha dado en la historia moderna. ¿Y quiénes estaban allí para defender la palabra frente al fascismo? Mira, estaba Pablo Neruda, estaba Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Antonio Machado, Jacinto Benavente, Miguel Hernández, León Felipe, Octavio Paz, Elena Garro, César Vallejo, María Osten, Henrik Mann, María Teresa León. Toda esa gente estaba allí. Y desde la misma campaña presidencial de Trump también se han organizado escritores en protesta contra ese arquitecto del odio y el miedo. Autores como Arturo Pérez Reverte, como Stephen King, Toni Morrison. Las voces contra el miedo y el odio no están calladas. No están calladas, están perdidas en el mar de las comunicaciones, los fake news, el ruido, la censura. Y hay que aprovechar todo momento posible para levantar la voz. Sé que los boricuas están pensando ahora mismo, ¿esta se va a ir sin hablar de Puerto Rico? Esa no es Wilda Rodríguez. Bájela de ahí. Pues aquí vamos, miren. Si hablamos de miedo, no podemos pasar por alto un país que vive del miedo, en el miedo y por el miedo. No ha visto bombas, ni experimentado el franquismo, ni las dictaduras de Pinochet, Videla, Trujillo, pero vive inerte en una falsa democracia, en una desesperanza que se niega a reconocer, con sobrevivientes como ciudadanos, sobrevivientes por ciudadanos, sin guerra de misiles, pero muertos diarios en las calles, la mayoría jóvenes o mujeres, víctimas de la violencia machista. Un país que sacó la marina más poderosa del mundo de una pequeña isla que se llama Vieques, derrocó un gobernador sin un tiro. Pero se tiene miedo a sí mismo, se teme a sí mismo. Este es nuestro miedo, como la colonia más antigua del mundo. Para que no lo sepa, nosotros hace 533 años que somos colonia. Y ahora se le añade el miedo a las represalias del imperio contra la población que amenaza con tumbarle la mayoría. Lo digo como es, el puertorriqueño promedio, desde su condición de colonizado perpetuo, cree que es libre, que vive en una democracia y en un estado de bienestar. Realmente se lo cree, realmente se lo cree. La mentalidad del colonizado inhibe la realización de que lo es. Es difícil entender la necesidad de ser descolonizado. Si no se reconocen la opresión, no se ve la necesidad de desconstruirla. El proceso se percibe como violento, aunque no sea armado. Mete miedo porque se sabe que es una lucha de poder y somos parte del enemigo en este momento. Eso no se le esperaba al puertorriqueño, ser parte del enemigo. No. ¿Qué hacer para superar ese miedo? Es lo que se plantea. Bueno, entonces estamos los escritores, novelistas, dramaturgos, periodistas, poetas, ensayistas, historiadores,
intelectuales y no tanto. Está la función social del escritor, que es provocar, sobre todo al poder, porque así lo entiendo. Yo no entiendo escribir sin compromiso, no lo entiendo. Así que los escritores y los periodistas puertorriqueños estamos en este momento en medio de un salto monumental del coloniaje al fascismo. Y según el colonialismo es parte ineludible de nuestra historia, ahora lo empieza a hacer el totalitarismo, que nos pisa el rabo. Así que esto yo se lo quería dejar dicho, porque eso da miedo. Mucho, mucho, mucho miedo. Gracias por escucharme la queja. Bueno, José Manuel, te toca, no sé muy bien si responder a mi pregunta o a la réplica a lo que ha contado Wilda, que es más interesante que mi pregunta. No, réplica no, porque estamos básicamente de acuerdo. O sea, no sé. Lo hemos estado por mucho tiempo. Este y yo somos muy, muy buenos amigos hace muchos años. Claro, entonces ella acaba de expresar una vertiente concreta del miedo vinculada a todo lo que es el mundo político, a lo que es la crisis social y en concreto a la proyección del poder imperial en esta época, ¿no? Entonces, los poderes imperiales ha habido muchos, se han proyectado siempre de forma violenta y generando miedo, ¿no? Eso, digamos, ahora nos tocó que no es el poder imperial más fascinante y deslumbrante de la historia, por desgracia, ¿no? Es decir, porque si te toca el Imperio Romano, yo qué sé, uno, pues como que al menos dice, eso va a quedar así, ¿no? Nos ha tocado un poder imperial más prosaico, digamos así, ¿no? Pero que sigue siendo igual de letal y de poderoso y de utilizador de la violencia, ¿no? Entonces yo no voy a ahondar más en esa dirección porque creo que lo que tenía que decirse en esa faceta pues lo ha dicho y lo ha dicho muy bien y con la elocuencia, la pasión y las ganas que te son propias. Yo había pensado, mi idea es hablar un poco del miedo, respondiendo un poco a la pregunta que tú planteabas, ¿no? Porque yo diría que vivimos una época en la que el miedo se ha convertido en una mercancía. Si en vez de acuñarse dólares o euros o pesos o yuanes, se podrían acuñar miedos y que funcionara como moneda, porque es realmente la moneda de cambio ahora mismo. Es la moneda en la que nos vamos comunicando, nos vamos comprando unos a otros los discursos, en la manera en que intercambiamos relaciones personales, relaciones sociales, relaciones políticas. El miedo está como en todas partes y es una unidad de cambio universal, es decir, la podemos pagar, ríete del euro o del dólar, es decir, con esa moneda podemos circular por el mundo de una manera profundamente ingrata, teniendo la sensación de que estamos sobreviviendo. Porque se tiene miedo a las relaciones personales. Y a mí me llama poderosamente la atención el pudor, la vergüenza, el miedo, no sé cómo llamar lo que hay detrás de las expresiones amorosas hoy en día. Casi todo... Antes tú veías a personas que se apasionaban de una manera ciega y a lo mejor uno piensa, bueno, ahí va corriendo hacia el abismo, ¿no? Aquí va loco de amor a caer de lo alto de la torre, ¿no? Pero qué hermosa caída, ¿no? Y sobre todo qué escalada a la torre, y qué grandeza en todo ese sentimiento. Andar con la curita, con la tirita, a curarte la herida antes de haber dado el primer paso con el que vamos ahora casi todos por el mundo, tan temerosos a arañarnos, a sufrir, tan deseosos de analgésicos, viajando con el paracetamol en el bolsillo, el paracetamol médico, pero también el paracetamol emocional,
pues nos habla mucho de los miedos que tenemos a todo. Miedo a la experiencia, miedo al daño, miedo a cualquier roce, miedo a la frustración, finalmente. Yo creo que ese es creo que una época que lo fundamenta todo en el deseo, en la codicia, en el afán de, es una época que lo apuesta todo a la frustración y que busca miles de excusas y de escudos para protegerse de esa frustración. Creo que ese miedo a la frustración está en la esencia ahora mismo de la sociedad contemporánea. Y es un miedo extremadamente peligroso, porque los seres humanos, que somos unos bichos extraños, capaces de soñar el universo y capaces de las miserias más abominables, viles y pequeñas que uno pueda imaginar, negociamos mal con la frustración. Vivimos de una manera rara porque solo existe el presente. Nos empeñamos en vivir cargando el fardo del pasado sobre los hombros, que nos pesa enormemente, y obsesionados con el futuro. Entonces, lo que tenemos realmente, que es el presente, se nos escapa entre los dedos a una velocidad tremenda, y ese futuro se nos carga de frustración, porque nunca está al alcance de lo que se nos ha dibujado como expectativa. Entonces, ese miedo al fracaso, a no llegar, a que no se cumpla lo que sueñas, ni profesional, ni política, ni personalmente, es una máquina de resentimiento que funciona profundamente en la sociedad y que explica por qué muchas personas empiezan a buscar algo en lo que proyectar ese miedo, algo en lo que proyectar esa frustración para sentirse de algún modo justificados o de algún modo, algo que les explique por qué la vida no es el baile al que se suponía que le habían invitado. Y eso resucita, en mi opinión, el miedo. Yo decía, todos los miedos, el miedo. Yo diría, ¿cuál es el miedo? ¿No? ¿Cuál es el patrón universal que focaliza o en el que se encarna o se cristaliza todo ese proceso de frustración? Pues es el miedo al otro, para mí. Yo creo que lo que ocurre en el mundo, en los diversos niveles que tú quieras, no ceñirme solo al político, es el miedo al otro. El otro nos aterra, el otro nos inquieta, nos interpela, el diferente, pero el problema es que todos somos otros. Es decir, el miedo al otro dice, bueno, el miedo al que tiene otro color de piel, bueno, ¿y al que tiene otro sexo? ¿Qué? ¿Y el que tiene otro cuerpo y está sentado en esta silla? ¿Qué? Porque vivimos rodeados de la otredad en todas partes. Entonces, yo creo que si a mí lo que me emociona, lo que me gusta de la literatura, es precisamente que la literatura en sí contiene la otredad. La literatura es una experiencia de otredad. Cuando escribes no eres tú. Nadie es él, ni el que escribe sus memorias es él cuando está escribiendo. Y el reverso de la escritura, que es la lectura, es el ejercicio permanente de otredad. Entras en otra cabeza, entras en otro mundo, te aproximas a otra visión de la vida. Entonces, yo por eso soy un optimista escarmentado, digamos. Sé perfectamente el mundo en el que vivimos, ese mundo que ha descrito también Wilda, pero al mismo tiempo no puedo dejar de ser un optimista, porque seguimos contándonos historias, seguimos escribiendo, seguimos haciendo este tipo de juntes, donde muchos otros nos tratamos de comunicar nuestros miedos o nuestros asombros, y tenemos la maravillosa palanca de la literatura. Mientras esa literatura exista, pues yo siempre pienso que hay mecanismos que nos pueden ayudar a salir de este pellejito que contiene X número de kilos, en mi caso más de los que quisiera, y entrar en comunicación con los otros, ¿no?
Así que bueno, todos los miedos, ese miedo, pero también la literatura como gran herramienta para combatirlo. Te toca. Yo desde lo primero que uno piensa después de escucharlos a ustedes, ya las cosas van derivando, ¿no? Porque aparecen un montón de otras cuestiones. Pero voy a tratar de no repetirme, porque como dijo José, hay muchas cosas que ya dijo Wilda que compartimos. Y quizás enfocarme un poco más en lo que me pasa a mí, en mi país, que es un poco una situación diferente. Diferente, no para mejor tampoco, pero quiero decir diferente. Y al principio lo que más pensé es, bueno, el miedo en la literatura, en qué textos hay miedo? Y empecé a pensar si yo tenía algún personaje que tuviera miedo, y pensé, no es el sentimiento que me parece que da más posibilidades como motor literario para un personaje, porque el miedo paraliza. Y como el miedo paraliza, ese personaje queda quieto. ¿Y cómo haces para escribir un personaje que tiene miedo? Que por supuesto que lo hay en la literatura, pero ¿cómo avanza esa historia si está totalmente paralizado por el miedo? Entonces me acordé porque hay un amigo español que está trabajando sobre eso, sobre las aguafuertes que escribía Roberto Ar, que es un escritor argentino que tenía unas crónicas, era periodista también, tenía crónicas de muchos lugares, y tiene unas que son asturianas, no sé si vos las conocés, son crónicas, él estuvo en Asturias, y él fue a ver qué pasaba en Oviedo después del fusilamiento del 34 de unos mineros. Y lo que pasaba en Oviedo es que la gente, toda la ciudad tenía miedo. Y entonces eso fue interesante, esa escritura literaria, porque él quería preguntar y nadie contestaba, y nadie le quería dar alojamiento, y nadie hicieron periodista menos porque acababan de matar a un periodista. Entonces el miedo era social, era un miedo social, no era el miedo de uno, era un miedo de todos. Y eso estaba muy bien reflejado en esas aguafuertes. Y ese miedo social es el miedo que yo también veo reflejado hoy, ¿no? En muchas de nuestras sociedades. Wilda decía, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, muchos de nuestros compañeros, de los ciudadanos y demás, tenemos miedo, incluso los escritores, hay muchos escritores que están callados porque también tienen miedo, porque finalmente salís a firmar un Change.org que no lee nadie, pero eso le da una lista a determinados organismos que revisan quién opina una cosa y quién opina otra, porque vos firmaste esas listas. Entonces vos firmas una lista que no mueve el amperímetro y del otro lado juntan información sobre vos y sobre todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Para mí el miedo más grande, a mí como ciudadana en mi país, por haber pasado por una dictadura, es la dictadura, ¿no? Entonces, cuando empiezan a aparecer gobiernos autoritarios que pueden tener algunas semejanzas con lo que fue la dictadura, por supuesto que el gobierno que está en la Argentina no es una dictadura y no lo va a ser, pero sí que a veces hay algunos autoritarismos que es como, bueno, eso que dice que el que ve una vaca, el que se quema con leche cuando ve una vaca llora. Bueno, si pasaste por una dictadura y ves ciertos movimientos, ciertas frases, ciertos dichos, si cuando viene el 24 de marzo, que es el día que se conmemora el inicio de la dictadura en la Argentina, el gobierno saca un video tratando de hacer una revisión sobre aquello y decir, no, bueno, esto fue una respuesta a un terrorismo, etcétera, etcétera, y te empezás a preocupar, porque nosotros ya habíamos saldado como sociedad esa deuda. Nosotros hicimos un juicio, que no hay en casi ningún otro país, un juicio que juzgó a los militares y que dijo, fueron culpables de estos delitos y por esto van presos. Perfecto. No hay nada que discutir, no hay una verdad para discutir, porque hay una verdad judicial. Entonces no hay ni que... La memoria hay que recordarlo, etcétera, pero no hay una discusión, no había en la sociedad una discusión. Se estrenó la película en 1985 y todo el mundo fue al cine con su familia, se agotaban las entradas, los chicos jóvenes, los grandes, las familias enteras llorando viendo esa película. Hay algo vivo. Entonces yo siento eso, ¿no? El gobierno en el 24 de marzo salió a hablar, bueno, veámoslo de nuevo, hay dos verdades, hay dos campanas, y al día siguiente estaba toda la población en Buenos Aires y en otras ciudades de la Argentina en la calle diciendo, no, acá hubo una dictadura, hubo un genocidio, hubo crímenes determinados, etc. Entonces, lo social puede tener esta cuestión del miedo, pero lo social también acompaña. Por eso yo, cuando vos decís el miedo del otro, quiero hacer un elogio del otro también. Cuando el otro es comunidad y esa comunidad te apoya, es más fácil discutir. Si va a haber un montón de gente en la calle discutiendo algo, es más fácil enfrentarte que vos solo o vos sola con tu sola voz. Entonces me parece que lo que hay que lograr es
comunidad y fuerza en el conjunto, con los otros que están más o menos de nuestro lado. Voy a contar una anécdota de algo que pasó en Argentina, que me parece que tiene que ver con la literatura. Hace 2 años atrás, ya con este gobierno, un grupo de personas muy cercanas al gobierno, que son de estos grupos de familias, no sé, que de este tipo con mis hijos no, ese tipo de grupos, hicieron una denuncia por corrupción de menores a el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y particularmente 4 libros. Un libro de Dolores Reyes, Come Tierra, un libro de Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron, un libro de Aurora Venturini, que es una mujer que ya falleció hace un montón de años, se llama Las Primas, y un libro de una chica que es una crónica, que ella cuenta cómo fue abusada en una institución espiritual de yoga, etcétera. Denunciaron esos libros por corrupción de menores al ministro de Educación y empezaron todas las redes del gobierno a atacar a estas 4 escritoras, que por supuesto eran escritoras mujeres, porque somos mucho más atacadas en general por estos sistemas que los varones. Y Dolores Reyes, por ejemplo, publicaron su dirección, los nombres de sus hijos, fotos de sus hijos. Fue una cosa tremendamente violenta de abrir las redes sociales y tener agresiones. Yo, por esos motivos y por otros, he tenido fotos de mujeres violadas y que te dicen, esto te va a pasar a vos, videos de mujeres violadas, videos de Falcon Verde, que es el auto que usaban los militares para secuestrarte y decir, te vamos a pasar a buscar con este auto. Eso es permanente en las redes sociales contra muchas de nosotras. Entonces, uno dice, ¿tengo que sentir miedo? Y yo trato de no tener miedo, porque si tenés miedo te paraliza, pero a su vez no es agradable recibir todo el tiempo ese tipo de agresiones. ¿Qué hicimos nosotros con esto? Nos empezamos a dar cuenta que la mayoría de la gente tomaba el discurso de que esos libros podían ser peligrosos sin haber leído los libros. O sea, los libros no los había leído la mayor parte de la gente que opinaba, pero, por ejemplo, la vicepresidenta dijo, qué barbaridad es esto que dice este libro, porque tenían la palabra que la dijo recién Rey acá y nadie se escandalizó, que es la palabra pija. Bueno, hay uno de los libros que los adolescentes hablan de sus relaciones sexuales y está la palabra pija. Entonces está esta palabra, qué barbaridad, dice la vicepresidenta, y pone el texto de un libro de Gabriela Cabezón Cámara y la firma de Dolores Reyes. O sea, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, ¿no? Mezcló un libro con una autora, etc. Entonces, lo que dijimos es, vamos a hacer una lectura comunitaria en un teatro, porque si el problema es que hablan de un libro que no leen, lo que vamos a hacer es leer el libro. No vamos a nombrar al presidente, no vamos a nombrar a esta organización, no vamos a nombrar nada. Solamente vamos a leer el libro. Entonces hicimos una maratón de lectura del libro Come Tierra de Dolores Reyes. 270 escritores nos paramos en el escenario de un teatro, que además es un teatro muy paradigmático porque es el Teatro Picadero en Buenos Aires, que fue un teatro que bombardearon los militares porque ahí había un grupo de teatro que se llamaba Teatro Abierto, que era la resistencia desde el teatro hacia la dictadura. Entonces lo hicimos en ese teatro. El teatro colmó la capacidad, tuvimos que poner televisores en la calle, era un sábado a la mañana, estaba repleto de gente yendo a escuchar cómo leíamos un libro. Y lo único que hicimos fue leer ese libro, no hicimos ningún comentario político. Y fue sumamente contundente. Al día siguiente frenaron muchísimo todas las agresiones, salió en todos los diarios, por supuesto, y me pareció que era una situación comunitaria de decir, ¿sabes qué? No tenemos miedo, ¿me vas a denunciar por corrupción de menores por esta estupidez? Bueno, no tenemos miedo, pero no podían ellas 4 ir a decir solas no tenemos miedo. Teníamos que ir todos como comunidad, en este caso comunidad de escritores y escritoras, a decir, estamos en esto y apoyamos esta situación, ¿no? Y está el miedo del tiempo. Y está el miedo del tiempo, eso digo yo. Está el miedo del tiempo, ya casi vamos para la sección de preguntas, pero yo creo que tú, Ignacio, hombre, además de que vas a manejar las preguntas, manifiéstate. Bueno, es que no me dejan, es que esto es un debate orgánico que en realidad no requeriría No ningún tipo necesitaba de moderador. Pero bueno, yo la verdad que casi prefiero, ¿no?, que cada uno expreséis en la dirección que resulta interesante todo lo que habéis planteado, ¿no? Porque al final esta idea de actuar contra el miedo, ¿no? Porque al final es, yo creo, de lo que estamos hablando, ¿no? Y cuando no se actúa, ¿no? Stefan Zweig, no se pronuncia así, tiene un libro que se llama El mundo de ayer, que seguro que habéis leído porque es una maravilla de un libro de memorias, ¿no? Y cuenta cuando el intelectual no actúa. Y cuenta cuando en Austria él
observaba en su casa tranquilamente. Al principio era un grupo de chicos jóvenes que se dedicaban a hacer hogueras, a quemar, a gamberros, ¿no? Digamos, en España decimos gamberros, que es como... Y no le daba ninguna importancia. Decían, bueno, solo son 4 chavales que están aquí. Lo siguiente fue que ya los veían uniformados. O sea, ya iban con el uniforme del nacionalsocialismo, ¿no? Y ya, claro, los intelectuales ya se empezaban a preguntar quién paga los uniformes. O sea, algo está pasando aquí. El siguiente paso ya venían en camiones. Se embarcaban, sembraban el terror y se iban. Bueno, esto podría seguir, si veis las memorias, pero terminó básicamente que todos los intelectuales se dieron cuenta de que las palabras habían llegado demasiado tarde. Y tuvieron que irse a Suecia. Bueno, ya sabéis que murió en Brasilia, ¿no? Expatriado y muy enfermo. No, se suicidó. Se suicidó, pero bueno, porque estaba muy enfermo con su mujer. No sé. Sí, bueno. Da igual. Y a Thomas Mann le pasó exactamente lo mismo, y a todos los intelectuales llegaron tarde a... O sea, que bueno, que estamos a tiempo todavía de lucharlo. Yo, la verdad, no sé muy bien de tiempo cómo vamos. ¿Puedo hacer una pregunta o...? Por Sí. supuesto. Bueno, y ya dejamos paso a vuestras preguntas, porque yo sí que querría bajar un poco al terreno un poco de la escritura, ¿no? Porque para eso sois escritores, los tres. Y bueno, y sí soy muy consciente de que los escritores tenemos de alguna manera una serie de ítems o de cosas que se repiten en nuestra escritura de un libro a otro, ¿no? Yo querría preguntaros si existe algún miedo interno o externo, es decir, interno en cuanto a cuestión temática que os preocupa habitualmente en vuestros libros, o externo que os impide escribir determinadas cosas. Que me comentarais esto, ¿no? ¿Hay algún miedo constante que se repite en vuestro trabajo o que os impide evolucionar hacia alguna dirección de vuestro trabajo? Wilda, Le voy a ceder a ellos porque ellos tienen más experiencia en eso que yo. Y yo por lo regular soy bastante irreverente y soy bastante atrevida. Y por lo regular yo escribo lo que me da la gana. ¿Y no tienes miedo a ser irreverente? ¿Nunca? No tengo miedo. Por no tenerle miedo he tenido varios percances, que algunos aquí lo saben, varios percances en la vida, en mi vida como escritor y como periodista, pero realmente... ¿Y nunca te has planteado si hubiera sido mejor estar callada o mejor callarse antes que decir...? Si supieras que no. ¿Eh? Supiera que no. No me lo he planteado, no me lo planteo y no me lo quiero plantear. No me lo quiero plantear. Yo realmente estoy bien preocupada con que lleguemos tarde, como dice Claudia. Como que lleguemos tarde con la palabra que se necesita para detener esta locura. Bueno, ya tenemos un miedo, algo hemos sacado. Muy bien. El miedo a llegar tarde. Ha costado. El miedo a llegar tarde. Y es claro. Venga, José Manuel, no sé muy bien. Bueno, yo soy claustrofóbico. Entonces, claro, ese es un miedo que es difícil, muy difícil de controlar, porque es un miedo completamente irracional, porque tú eres perfectamente consciente de que es absurdo que tengas ese estado de ansiedad tan brutal en ciertas circunstancias, ¿no? Y sobre ese miedo sí he escrito una novela que se llama Una belleza convulsa, en la que un periodista es secuestrado en el País Vasco por ETA y es metido en un espacio absolutamente de enclaustramiento horrendo bajo tierra. Y eso para mí fue como una forma de terapia. Ahora sigo siendo claustrofóbico, pero estoy muy contento de haber escrito ese libro. Entonces, así que he conseguido darle a la claustrofobia un lugar que me molesta menos en mi vida, ¿no? Y después sí he tenido un miedo a escribir. Pero no sé si sería en este caso la palabra miedo. Creo que es un poco... hay un libro que no he podido escribir durante muchos años porque mi madre estaba viva y tenía mucho miedo a dañarla si escribía ese libro. Sí, yo creo mucho en la libertad de escritura, pero creo que también uno tiene que tomar en consideración cuando hay personas que tú sabes que si de verdad quieres contar una historia, puedes dañar a esa persona, ¿no? Entonces, es un miedo, yo le llamaría un miedo noble,
de los miedos de supervivencia, no de los miedos dañinos contra los otros, ¿no? Por desgracia, mi madre ya falleció hace 5 años y yo estoy escribiendo ese libro. Bueno, hay como distintas vertientes de tu pregunta, ¿no? Por Sí. un lado... He tenido que condensar. Sí, porque... no, pero digo porque la enfocaron como... Yo la había pensado por un lado, ellos la pensaron por otra. Con respecto a lo de la madre, yo le tengo miedo a mis hijos. Como no tengo padres porque ya se murieron, entonces a veces escribo y digo... "Ay", porque claro, cuando vos escribís, de alguna manera lo que está en tu cabeza está ahí, en el libro, ¿no? Y entonces, vos decís, cuando lean mis hijos esto, se metieron adentro de la cabeza de la madre. Y eso es como... inquietante, ¿no? Cuando uno de mis hijos era bastante chico, mi primera novela tuya, él, no sé, leyó algunas páginas y me dice, mamá, esta novela no se la lleves a la maestra, no se la regales. Le digo, no, está bien. Le digo, ¿pero por qué? Porque dice la palabra culo. Entonces, bueno, a partir de ahí, cada cosa yo voy pensando, bueno, a lo mejor, pero bueno, no me detengo, pero sí lo tengo en cuenta. Y tengo ciertos... No escribiría nada que tuviera que ver con ellos. O sea, hay muchas historias que yo podría escribir relacionadas con cosas que han pasado con mis hijos que jamás escribiría, porque no me gustaría que ellos se vieran de alguna manera reflejados en un personaje literario. Otra cosa que pensaba con respecto a los miedos, cuando vos dijiste lo de los miedos, bueno, ¿qué pasa con el miedo cuando escribimos, no? Cuando escribimos... Mauricio Cartún, que es un gran dramaturgo argentino, dice que Bertolt Brecht dijo, yo no vi la cita, pero debe ser cierto, que cuando le preguntan para quién escribía, él contestó para Carlos Marx sentado en la tercera fila. Y eso es como muy impactante, porque escribir para Carlos Marx sentado en la tercera fila debe ser paralizante, ¿no? Entonces, yo no sé para quién escribo, no sé quién está en la tercera fila, menos acá que no vemos absolutamente nada con las luces, pero sí sé que hay otro del otro lado. Entonces, soy muy atenta a que alguien va a leer eso, ¿no? Y a veces me pasa que estoy escribiendo una novela, la última, por ejemplo, y alguien me escribe por las redes que yo no conozco para decirme, me gustó mucho tu novela anterior, que es muy distinta a la que estoy escribiendo, y pienso enseguida, ay, no le va a gustar la que estoy escribiendo. En vez de pensar, qué suerte que le gustó la anterior, pienso, entonces ese es un miedo que tengo, ay, no le va a gustar la próxima. Ese es siempre. Y el miedo que yo arrastro en todas las novelas, evidentemente, es el miedo a la muerte, que no sé si la palabra es el miedo, pero el miedo al enigma de la muerte, a qué es la muerte, qué es lo que pasa cuando nos morimos, ¿no? Esa incógnita que tenemos todas las personas y que algunas la canalizan a través de la religión, cosa que a mí no me sucede, entonces me queda como abierta esa gran duda, ¿no? De qué pasa después, hay un después, no hay un después, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo que reconocer que no hay un solo libro mío donde no aparezca la muerte, y creo que por eso algunos dicen que escribo policiales, porque escribí a conciencia un solo policial, Betty Boo. Todos los demás no los escribí pensando, voy a escribir un policial, pero alguien se muere en todos los libros. Entonces, si se muere en circunstancias particulares y hay que averiguar el enigma, la búsqueda de verdad, bueno, termina siendo un policial, y yo digo, bueno, si me invitan a Gijón, yo digo que sí, pero en realidad yo escribo con muertos más que novela negra, ¿no? Yo tengo, en esto de los miedos, me permitís que salga mi papel de moderador, un segundo nada más, pero sobre esto de los miedos a que alguien pueda reconocerse en los textos que escribes, ¿no? Por mucho que Yo tengo una novela que se llama La quietud, que escribí hace unos cuantos años, y en ella salía un personaje que tenía muchos puntos de conexión conmigo, a nivel autobiográfico, ¿no? Pero no era yo, tenía muchos. Pero una de las cosas que decía es que su padre tenía un amante y que había sido sindicalista o algo así. Y yo recuerdo que pensé, bueno, como nadie tiene por qué saber lo que es cierto y lo que no es cierto aquí, voy a quedar con mi padre para comer antes de que salga la novela, para decirle que yo sé que no tuvo nunca un lío, que sé que el que aparece en la novela no es él, que sé que, bueno, que hay una diferencia entre el narrador y el protagonista. Yo todo, papá, tenemos que quedar a comer y tal. Quedamos a comer y aparece con el libro, mira hijo, ya lo he comprado y lo he leído. Pero bueno. Y después te dijo, ¿y tú cómo sabías mi No, historia? no. Exacto, yo creía a mí que me hubiera gustado que te hubiera dijo lo que sí tuve un amante. Exacto, eso me hubiera gustado. exacto. No me dijo eso, pero me dijo, yo sé que me miras desde una perspectiva diferente, ¿no? Yo, ¿qué me quieres decir, papá? Pero eso ya es otra novela. Bueno, yo creo que todos esperábamos que esa era la respuesta, que él era sindicalista y tenía un amante. No, pero sigamos, ustedes tienen preguntas, quieren hablar de sus miedos, nos quedan 15 minutos. Vamos.
Por acá. Mira, en Estados Unidos, casi 6.000, prohibieron 6.000 libros el año pasado. En Estados Unidos prohibieron 6.000 libros el año pasado de bibliotecas, tanto públicas como en escuelas privadas. En los países de España, Argentina, en Puerto Rico también, el gran gobernador Fortuño trató de que no se leyeran unas novelas, creo que eran 6 o 8, incluyendo a, ¿cómo se llama el mexicano? A Aura, Dios mío, Aura, porque iba a infectar a los niños, como dice Claudia. ¿En sus países está sucediendo lo mismo? En contra de la libertad de expresión de las novelas. Mira, no pasa explícitamente porque la censura explícita era de la dictadura. Yo tengo un texto donde pongo los documentos de la dictadura por el cual prohibían algunos libros infantiles, y realmente es para descostillarse de risa si no fuera que es tan trágico, porque por ejemplo decía, porque tiene demasiada fantasía, ¿no? Era algunos de los argumentos por los cuales prohibían esos libros. Eso ya no se puede hacer en este momento, porque imagínate que un gobierno prohíbe explícitamente con argumentos, van a decir censura, y entonces, pero lo hacen de otras formas, porque al generar este tipo de campañas, lo que sucede en los colegios es que algunos padres se van a quejar, entonces el maestro de ese colegio es llamado por las autoridades y le dice, bueno, para el año que viene trata, si hay tantos libros, ¿por qué vas a traer justo este, que trae problemas, trae otro? Entonces, si bien la censura no es directa, hay una censura indirecta a partir de estos como escándalos que se dan por organizaciones que, por otro lado, tienen poca cantidad de personas, pero son muy activas. En Estados Unidos, todas esas listas de prohibidos surgen a partir de organizaciones de padres que están haciendo esas denuncias, y del otro lado, los que no estaríamos de acuerdo, y vamos a trabajar, hacemos otra cosa, no tenemos tanto tiempo para dedicarnos a contestar eso. Entonces termina apareciendo un movimiento muy activo de pocas personas contra un montón de nosotros que nos quedamos quietos frente a esas restricciones que se imponen desde este tipo de grupos. Si no me equivoco, en la zona de Florida prohibieron una Ana Frank que era en dibujos, porque cuando ella va en un sueño a través de un parque hay unas estatuas que están con los pechos al aire, como todas las estatuas, y entonces les dijeron que eso no era correcto. Y varios libros de Stephen King lo mismo, y bueno, en esa lista que dice el señor hay un montón de libros que por supuesto no tienen, bueno, ningún libro tiene ningún problema, ¿no? Pero que decís, ¿pero por qué? Es curioso, la gente esta que tienen estos problemas con las estatuas y con los pechos y estas cosas, están muy enfermitos los pobres, ¿no? Porque qué gente tan podrida, ¿no? O sea, tienen la cabeza podrida, es un horror. No, en España, por fortuna, tenemos un gobierno que está completamente en las antípodas de la tendencia fascistoide de este momento histórico. No sé lo que va a durar, yo espero que dure. En las últimas elecciones, cuando todo el mundo daba por muerto a ese gobierno, hubo una sorpresa general y la derecha española, que tiene en el ADN el pensamiento totalitario, aunque ahora vive en democracia porque no le queda otra, pero el ADN de la derecha española es muy autoritario, porque son los herederos políticos del franquismo, ¿no? O sea, en España tenemos una derecha que es heredera de los que perdieron la Segunda Guerra Mundial, que es una derecha. La derecha, digamos, no hablo de Vox y la extrema derecha, la derecha, digamos, que sería la derecha democrática, que podría ser equiparable a la de Francia o la de Inglaterra, pues no es equiparable, porque la derecha de Francia e Inglaterra son derechas que vienen de la tradición antifascista y que estuvieron del lado de los aliados contra los nazis. Y la derecha española viene de los que estuvieron del lado de los nazis contra los aliados, entonces, históricamente, ¿no? Entonces eso explica mucho. Pero nuestro gobierno es un gobierno de izquierdas, que lo califican como si fuera una cosa atroz, pero es un gobierno bastante normalito, no hace cosas raras, y no está en esa dinámica, entonces no hay un problema de censura. Hay pequeños casos en algunos sitios que suelen estar más bien vinculados con gobierno, porque como la estructura del Estado español es de comunidades autónomas, en la mayoría de las comunidades autónomas gobierna la derecha, pero en el gobierno del país gobierna la izquierda.
Entonces eso produce algunos desajustes y hay algunos casos concretos, pues a lo mejor en el mundo del teatro, más bien en el mundo de la performance, donde sí ha habido algunos intentos de censura. Hay un caso de un rapero que está en la cárcel, que esos vienen heredados del gobierno de la derecha anterior, donde sí hubo una represión mayor de la libertad de expresión, ¿no? Pero ahora mismo en España no, en España... y yo veo difícil, porque con los chillones que somos, yo lo veo muy difícil. Yo creo que en España, fíjate, la censura yo creo que es buena. O sea, a ver, entendedme lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que, como me decía Ana Blandiana hace unos años cuando le pregunté, ella escribió en Rumanía, bajo la dictadura con la Stasi. La Stasi es la policía secreta rumana, la tenía enfrente de su casa. Y yo, en mi inocencia, le pregunté, le dije, oye, ¿pero cómo se hacía para escribir? O sea, ¿qué era para una poeta escribir con la policía delante allí censurándote? Decía, ay Nacho, era lo más maravilloso del mundo. Dice, en mi país no me leía nadie. Dice, pero fuera de mi país me leía todo el mundo. Dice, y ahora no me lee nadie, ahora que ya ha caído el comunismo, ¿no? En España yo creo que te hacen la censura y es el mejor sistema comercial. Yo recuerdo una librería que me decían, tenemos aquí libros de Nacho Carretero, que tuvo un problema legal y retiraron la edición. Y me decía mi editor, ¿quieres que te vendo 2 o 3? Digo, ¿pero esto qué es? Bueno, esa experiencia de ir a los libros por debajo de la mesa, eso me acuerdo en la época de la dictadura, era muy frecuente. Tenías tu librero de cabecera, que era el que te traía los libros de Argentina y tal. Ya casi vamos cerrando, pero no quiero hacerlo de una manera abrupta. Es una cosa chiquitita lo que le quiero añadir a lo que dijo el compañero. Aquí sí se censura el libro, y eso lo sabemos todos los puertorriqueños, se ha discutido en los periódicos, se discuten, hay padres que lo discuten, hay maestros que lo discuten, hay maestros que se esfuerzan por seguir combatiendo la censura, pero lo de nosotros es peor. A nosotros nos están censurando una universidad completa. Nosotros tenemos, o sea, estamos en una situación en que nos están censurando la Universidad Pública de Puerto Rico hasta hacerla desaparecer. O sea, que eso todavía censura, pues claro que la hay, claro que la hay. Bueno, pero lo bueno digo, no lo bueno, sí, lo bueno del miedo, de lo que dijo Fajardo es la otredad, y es que estamos acompañados y que así se siente menos. No les voy a preguntar a ustedes si sienten miedo porque no los quiero poner en ese predicamento. Simplemente les voy a agradecer nuevamente de que estén aquí, de que ya mismo viene la lectura de poesía, de que Ignacio, tú tienes un taller de escritura ahora mismo a las 7 y que mañana el Congreso inicia a las 9 de la mañana con una ponencia de Claudia Piñero, que yo estoy loca por escuchar porque el título me voló la cabeza, Crímenes Cotidianos. Así es que nada, los que se quedan para la lectura de poesía, nos quedamos aquí. Gracias Fajardo, gracias Wilda, gracias Claudia, gracias Ignacio, y pues que nos acompañemos en el miedo. Gracias a ustedes.